Hospital Italiano de Córdoba. Hizo un largo camino para llegar hasta donde está hoy. En Salta se recibió de pediatra y neonatóloga y luego comenzó en Córdoba la residencia de diagnósticos por imágenes. Está en su último año. Judith tiene planes de dedicarse en lo posible a imágenes pediátricas y materno-fetales. Y quería realizar una especial mención a María Elena Castillón, que es jefa del Servicio de Diagnósticos por Imágenes del Hospital Italiano y coordinadora docente, y a Mirta Luna Graciela, que es radióloga pediatra, a ambas por su generosidad en ayudarla a la presentación del caso. Bueno, Judith, este Ateneo lo vamos a grabar, ¿sí? Podés empezar cuando vos quieras. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. La verdad que estos encuentros, primero que nada, agradecerle a la Sociedad Argentina de Pediatría Radiológica por permitirnos y darnos la oportunidad a los residentes de diagnóstico por imágenes en encontrarnos en esta rama a nivel federal. Bueno, gracias a todos los conectados, principalmente al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano y a todo el equipo que llevó este caso adelante. Es un encuentro interdisciplinario también, como bien hablamos, Tatiana, siempre en todos estos encuentros. Si bien lo principal es diagnóstico por imágenes, esta paciente ha sido abordada a nivel interdisciplinario, por lo cual quiero agradecer la participación del equipo de pediatría, del Hospital Italiano, de neonatología y también de ginecología por estar en este encuentro, y bueno, otros también especialistas del rubro, también provincia de Salta y todas las provincias de Córdoba, Buenos Aires. Vamos a alargar con el caso. Bien, bueno, este paciente, vamos a pasar a mostrar primero que nada. Esta pacientita tiene como antecedentes patológicos actuales. Es una nena que llega a nuestro nosocomio de 14 años, viene derivada del interior por dolor abdominal en hipogastrio, asociado a flujo vaginal amarronado, fétido y afebril. En ese momento no presentaba episodios febriles ni tampoco ninguna clínica que nos apuntaba más que nada a la parte general, sino solamente localizada. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, tenía como una fecha de última menstruación el 29 de marzo de este año, del 2025, es un caso bastante reciente, con ciclos irregulares, ¿sí? Y que duraban 9 días. Cabe destacar también que esta pacientita tenía conducta sexual activa y al examen físico, cuando se abordó por el servicio de ginecología pediátrica, se palpó un útero aumentado de tamaño. A la vez, también como podemos ver en la gráfica, en la imagen, se hizo un abordaje también del examen físico y se evaluaba esta imagen y este abombamiento a nivel uterino. En cuanto a métodos complementarios, uno de los métodos fue un laboratorio de ingreso en donde presentaba parámetros inflamatorios bajos y PCR negativa. También fue pesquisado el embarazo de la paciente, en donde dio su unidad beta negativa. En cuanto a los estudios complementarios por imágenes, ¿qué es lo que ustedes pedirían en la audiencia? Bueno, apuntada sobre todo a todos los médicos en formación, que estamos en formación, yendo con esta clínica pediátrica y ginecológica, que se les ocurriría. Bueno, ahora Tatiana va a habilitar las redes, tanto el Acá chat. voy a... Sí, gracias, Judith. Acá vamos a poner una pequeña encuesta, sí, que ustedes pueden responder en el grupo. Y a todos los que los quieren contestar también por el chat, ¿sí? Denme un segundito que esto es un poco lento. Pero por favor, el que quiere responder, también lo van a tener en el grupo. En el chat del Zoom también. Lo pueden ver en el chat del Zoom o en el grupo de residentes de la SARP, ¿sí? Muy bien, acá nos están contestando ecografía ginecológica transabdominal. La mayoría. Vamos a esperar un cachito más.
Bien. Todos están contestando. Hasta ahora 100%, ecografía ginecológica transabdominal. Bien. Bueno, muy bien. Judith, te vuelvo a pasar la palabra. Hasta ahora todos contestaron ecoginecológica transabdominal. Bien, perfecto. Bueno, sí, es la primera línea, dado el grupo etario de la paciente, es una ecografía. Eso es la primera, el primer método que no se nos no lo pensaríamos, ¿verdad? Si bien acá vamos a hacer un parate continuando el seguimiento, esta paciente fue abordada por, como bien les comenté al principio, un grupo interdisciplinario, presentaba una edad en donde tenía 14 años y tenía el antecedente de presentar actividad sexual activa, por lo cual se abordó con pediatría, ginecología infantil, la parte social de nuestro hospital, y el método que se abordó fue transvaginal debido al consentimiento informado por la paciente, por la mamá también y los familiares, que era el método más óptimo para poder evaluar debido a la clínica que presentaba. Está bien la opción elegida porque estamos con un grupo etario particular, pero bueno, en nuestro caso abordamos por transvaginal debido a todo lo relatado. En donde en las imágenes de este estudio vamos a evaluar un útero aumentado de tamaño, bien, en todas sus dimensiones, ¿sí? A nivel de lo que implicaba el cuello uterino y el cuerpo uterino, vamos a ver en tanto lo que es ejes longitudinal, transverso y también anteroposterior aumentados de tamaño. También vemos acá, imágenes anecogénicas adyacentes a la cavidad uterina, lo cual fue filiado como líquido libre a nivel de lo que es fondo de saco de Douglas, y también teníamos una ecogenicidad parietal aumentada, sugestivo de un proceso inflamatorio a este nivel, y luego fuimos evaluando todo lo que es la topografía vaginal. A nivel de la topografía vaginal se evalúa una imagen heterogénea, predominantemente anecogénica, y a la vez con un área ecogénica que tenía bordes irregulares, y la pared de lo que implicaba toda esta imagen aumentada también, estaba engrosada, ecogénica, bien, lo cual fue filiado en su momento por un hematocolpos. Y empezamos a plantear diagnósticos diferenciales con esta imagen. ¿Sí? Teníamos también componente inflamatorio. Al examen Doppler color, la pared tenía un aumento de la vascularización, por lo cual también esto era más que nada también para pensar sugestivo de proceso inflamatorio. Y en cuanto a lo que implicó la valoración topográfica de los anexos, tanto derecho como izquierdo, estábamos en un contexto de una paciente muy dolorida, un abdomen agudo, que a la vez el abordaje era bastante dificultoso, pero igual no se evaluó ningún hallazgo relevante porque no se pudo evaluar bien debido a la importante masa que presentaba a nivel vaginal. Bien, sobre todo más que masa a nivel vaginal, colección, ¿bien? A la vez también vamos a ver en esta otra imagen de lo que implica la parte endometrial engrosada. Bien, tenemos un endometrio engrosado. Había una buena diferenciación miometrio-endometrio. El endometrio medía 15 milímetros. Y en la topografía nuevamente vaginal se veía esta imagen heterogénea afiliada como colección. En ese momento pusimos hematocolpos versus piocolpos y fuimos evaluando también el líquido libre que tenía la paciente en un abdomen agudo ginecológico. Y bueno, vamos a continuar viendo que a la vez teníamos otros hallazgos que llevaban a la parte inflamatoria, ya que teníamos linfonodos locorregionales aumentados de tamaño, los cuales medían en su eje corto 13 milímetros, 14 milímetros, filiados como adenomegalias. Entonces también teníamos adenomegalias locorregionales. En este escenario, ¿qué diagnósticos más ustedes más probables se plantearían? Volvemos al audio. Fantástico, Judith. Ahí habilité las respuestas. Pueden elegir más de una, tanto en el chat como en el grupo de residentes que tenemos. Esperamos sus contestaciones.
Bueno, acá la mayoría están contestando hematometra, piometra con hematocolpos, el mayor porcentaje, después endometrioma vaginal también. Bien. Judith, ¿querés continuar? Y, bueno, sí, ahí estaba viendo también lo que iban contestando. Bueno, como vemos, una paciente muy interesante que nos genera varios diagnósticos diferenciales. Ahí continuamos. Bueno, dentro de los diagnósticos probables en nuestra institución, principalmente estuvo el cistoadenoma anexial, lo cual, bueno, podía también llegar a ser, de acuerdo a la clínica presentada, endometrioma anexial, piometra con piocolpos, que fue lo primero que abordamos también, hematometra con hematocolpos, y anomalías congénitas, que podían ser distintos tipos de anomalías. Dentro de las más frecuentes, de acuerdo a lo que venía presentando la paciente, habíamos hablado con todo el equipo sobre anomalías del conducto de Müller. Bien, yendo a estas anomalías, sabemos que hay 7 tipos, y bueno, evaluar de acuerdo a las presentaciones, a las malformaciones por imágenes que presentaba la paciente, a ver si había alguna que estuviera encuadrando en este caso, ¿no? Abscesos pélvicos y endometrioma vaginal. Esos fueron los hallazgos, más que nada, de acuerdo a lo que vimos en el primer método por imágenes, los diagnósticos probables que nos hemos establecido. Para esto, bueno, teníamos que ir a otros métodos. ¿Qué otros métodos por imágenes solicitaría la audiencia? Que también, bueno, más allá de médicos en formación, también hay especialistas que se animen a participar, a ver qué otros métodos podríamos abordar para esta paciente. Fantástico, tanto en el chat como en el grupo pueden votar. La mayoría está votando resonancia con contraste. Resonancia con contraste. Por ahora es unánime resonancia de pelvis con contraste. Bien, a eso iba a abordar también antes de ir a las imágenes que pedimos nosotros, es si pedirían solamente de pelvis, abdominopelviana, tóraco abdominopelviana. ¿Qué opina la audiencia de esto? Porque tenemos hallazgos para evaluar, entonces, ¿qué les parece respecto a esto? Vemos un momentito más y seguimos. Bueno, ahí vamos, Tati. Lo que nosotros pedimos fue una resonancia magnética abdominopelviana, abdomen sin contraste y pelvis con contraste, en donde vamos a ver en esta imagen, tenemos una resonancia en cortes axiales, está justamente en una fase T2, en donde podemos evaluar bien lo que es la cavidad uterina. Y acá llegamos a un hallazgo que vamos a ver una doble cavidad uterina, tenemos doble endometrio, buena diferenciación entre endometrio y miometrio, y a la vez lo importante acá para diagnosticar entre todas las malformaciones, tanto de lo que es tabique, cavidad, fondo uterino y cuerpo, es también ver la parte del cérvix, ¿bien? Para ir al cérvix, vemos acá en esta imagen que hay 2 cérvix con un tabique bien formado que separa los 2 cérvix. Tenemos acá una imagen, un tabique hipointenso en T2, que evalúa justamente que hay duplicatura también de los cérvix. En cuanto a la medida de los endometrios, estaban engrosados, medía uno 15 milímetros y el otro 14 milímetros. Continuamos acá en un corte axial, en una fase T2, en donde podemos ver bien la cavidad endometrial duplicada, ambos cérvix, y yendo a un corte sagital también en un T2, vamos a ver que estos cérvix llegan a la cavidad vaginal y hay también 2 compartimentos. Cabe destacar acá algo que en nuestra paciente sucedió y también yendo a cómo llegamos a una resonancia con
este cuadro tan agudo, ¿no? Es una paciente con mucho dolor abdominal. La verdad que no toleró desde lo que implicaba ecografía, resonancia, la continuidad de la paciente, por eso convocamos al servicio de gineco y de pediatría, porque se tuvo que abordar la parte analgésica en la paciente y también un drenaje. Se realizó un drenaje previo a la resonancia, en donde ahí sí fue un drenaje mínimamente invasivo por el servicio de ginecología infantil, donde vino líquido purulento, hemático, importante, de una de las cavidades vaginales, ¿bien? Y allí se tuvo que dejar para comprimir lo que era toda esta secreción y colección, este miculis que vamos a ver en el lado izquierdo. Y del lado derecho teníamos, sí, bien lo que era la parte de la colección, yendo a esta parte. Luego también otros hallazgos que se ha evaluado en esta resonancia es la topografía anexial, la cual estaba sin alteraciones. Podemos ver bien los ovarios, que tienen bastantes folículos, pero no hay ninguna anomalía en esta topografía, ni también ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo, ¿bien? O sea, se los vio bastante bien, no habían alteraciones. Y lo que sí quería comentarles era esta imagen que tenemos acá, que tenemos un corte axial en T2, en donde vemos el miculis en el lado izquierdo y vemos otra cavidad con una imagen heterogénea y con contenido hiperintenso, que implica líquido, bien, y este líquido más que nada fue purulento, bien, y a la vez vemos también un tabique hipointenso permanente y continuo, es decir, no hay ninguna, no comunica en ningún lado estas dos cavidades, ¿bien? Para poder ver bien este estudio es importante hacerlo en una fase T1 con contraste, por lo cual solicitamos con gadolinio, ¿bien? Porque es importante ver a ver si hay comunicación o no y poder con esto enmarcar en el tipo de malformación a este nivel vaginal. Es decir, que aquí llegamos a un diagnóstico de dos hemivaginas, bien, que no tenían comunicación entre sí. Acá vamos a ver en cortes sagitales claramente la malformación de la doble cavidad uterina, lo que implica doble cervix, y vemos también las dos cavidades, acá con el miculis y acá la cavidad heterogénea con colección. Vemos también acá, como bien habíamos comentado, la parte anexial. Bien, y cuando vamos a la resonancia magnética de abdomen sin contraste, es importante para evaluar si no hay otras malformaciones. Bien, nos evaluamos que a nivel de lo que implica la columna dorsal, ¿sí? En D10 vemos este hallazgo. A nivel óseo, primero vimos una leve escoliosis levoconvexa y vemos este hallazgo de vértebra en mariposa, es decir, la falta de fusión de los lados laterales del cuerpo vertebral porque continúa persistente el tejido notocordal. Esto fue un hallazgo que también nos llamó la atención porque no teníamos una solo, que eran malformaciones a nivel de pelvis, de lo que era útero y vagina, sino también a nivel óseo. Y otro hallazgo relevante en la paciente fue que a nivel abdominal teníamos ausencia del riñón derecho, o sea, agenesia renal derecha, bien, claramente como lo evidencia tanto en lo que es un corte coronal como en un corte axial, y con esto llegamos a un síndrome, bien. Ahora, previo al síndrome, evaluamos bien las malformaciones que tenía a nivel genital la paciente. Entonces, uno se enmarca en los 7 tipos de anomalías del conducto de Müller. Dentro de estos 7 tipos tenemos que recordar que tenemos la tipo 1, que es una hipoplasia o agenesia directamente de los sectores del aparato reproductor, que puede ser vaginal, cervical, fúndica, puede ser tubárica o bien la combinada. Dentro de lo que es la tipo 2, vamos a tener los úteros unicornes, ¿bien? Los cuales pueden ser comunicados o no comunicados con la cavidad, pueden estar no cavitados o bien ser genuino. Acá tenemos en resonancia el claro signo de la banana, bien, ya vamos a ver más adelante. Dentro del tipo 3 tenemos el útero didelfo, que es justamente la variante nuestra. Por eso no la nombré al describir, porque quería para que justamente podamos enmarcar en la clasificación. Lo que tenemos nosotros en nuestra resonancia, en nuestra paciente, era este útero, un útero didelfo.
caracterizado por 2 cavidades endometriales, por 2 cérvix y por 2 hemivaginas. Bien, en este caso ambas estaban incomunicadas, ¿sí? Luego tenemos la tipo 4, que es el bicorne, puede ser completo o puede ser parcial según la hendidura del fondo uterino. Tenemos la tipo 5, que son las septadas, bien, septo completo o septo parcial. Y la tipo 6, que es el arcuato, en el cual en realidad hay un leve cambio del fondo uterino, pero no hay tabicación. También cabe destacar que hay iatrogénicos por distintos usos de estrógenos sintéticos que también pueden llevarnos a este tipo de malformaciones. Yendo a las imágenes, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el más frecuente dentro de las anomalías congénitas? Y esto nos lleva a hacer la interdisciplina. ¿Cuáles son diagnosticadas en la vida fetal, neonatal, pediátrica? Bien, por un lado tenemos el síndrome de Rokitansky. Este síndrome es muy frecuente, ¿sí?, en la etapa neonatal y bueno, es con un diagnóstico fetal o neonatal, que es la ausencia completa de la vagina. Podemos ver acá en esta resonancia, en un T2, en un corte axial, que vemos vejiga, recto y ausencia completa de la vagina, agenesia, ¿bien? Acá a este nivel sagital vemos lo mismo, ¿sí? Hay una agenesia total de la vagina, lo cual tiene que ser abordado en el momento. Si se puede, el diagnóstico fetal es lo mejor, y si no, bueno, en el neonatal, porque tiene severas repercusiones. Luego tenemos el útero bicorne, que vamos a ver en esta resonancia. Como bien dijimos, tenemos también un corte axial en donde vamos a ver el signo de la banana. ¿Por qué? Porque es un útero pequeño de tamaño, convexo, bien elongado y diferente a lo que sería la cavidad uterina normal. Bien, a la vez tiene si bien estamos con una conexión tubárica lateralizada, y cabe destacar que en todas estas malformaciones los ovarios son generalmente normales. ¿Por qué? Porque si asociamos a la etapa embrionaria, los ovarios tienen otro origen distinto al paramesonefro, que sería el conducto de Müller. En los ovarios se unen, justamente se originan en otro sector, en donde no afecta a esta malformación. Pero sí, el paramesonefro se une al origen urinario, por eso siempre estamos anexados a malformaciones renales o bien de la vía urinaria. Vamos con ahora el tipo 3 de lo que es las anomalías. Vamos a tener la de nuestra paciente, que es el útero didelfo. El útero didelfo es importante marcar principalmente esto: la doble cavidad uterina, el doble cérvix y la vagina, la hemivagina, que puede estar tabicada y obstruida. ¿Por qué es importante? Por las severas repercusiones que presenta, tanto abdómenes agudos ginecológicos pediátricos, como también presenta también cuadros inflamatorios, o también a largo plazo infertilidad. Bien, es importante marcar cuál es el signo en lo que implica resonancia, que nos hace pensar y lo diferencia de los otros, que hay doble cérvix, y también podemos también lo que es medir la distancia entre ambos cuerpos uterinos, que es amplia, ¿sí?, inclusive aproximadamente 7 centímetros. Yendo al útero bicorne, bueno, un repaso general sobre esto, ¿sí?, es que es el resultado de la regresión más que nada del septo, pero en este caso hay doble, ¿sí?, es doble cuerpo. ¿Y qué lo diferencia? Que es un solo cérvix. Hay un solo cérvix y hay una doble cavidad uterina. Y el útero septado, que es el tipo 5, es el más frecuente, tiene un 55% de frecuencia, y vamos a ver en estas resonancias que vemos como si fuera un doble útero, pero en realidad es un tabique. También es la persistencia del septo útero vaginal, puede ser completo, puede ser incompleto, y es muy importante esta patología congénita por los efectos que tiene a nivel de esterilidad, a nivel de partos prematuros y a nivel de lo que implica la posición fetal. Bien, vemos acá en esta resonancia, vamos a ver cómo está el tabique presentado de manera completa y cómo puede afectar la posición del feto. Son generalmente fetos que no llegan a la edad del término, bien, por ende la etapa neonatal de estos bebés también es en las pacientes tienen partos prematuros, y los bebés también después deben ser pesquisados, ¿no? Dentro de lo que es el tipo 6,
tenemos un útero arcuato. Esta es otra formación, malformación de las cuales en realidad no la toman como malformación, sino variante anatómica. Esta sí es como una variante anatómica porque tiene una discreta indentación en el canal endometrial a nivel del fondo uterino, ¿sí? Con reabsorción incompleta del septo del útero vaginal, y lo que puede llegar a generar para el grupo de ginecología más que nada son abortos a repetición. O sea, es importante tener en cuenta que no hay tabique, sino que hay una indentación. ¿Cómo se mide esto a nivel de lo que es los estudios por imágenes? Tenemos que ver dentro de las dos líneas de los dos orificios endometriales, marcamos una línea recta, y luego de lo que implica la indentación, es decir, el fondo uterino hacia el ingreso. En este caso no lo tenemos tan florido, pero en las otras patologías, como ser el caso del septado, es bien florido. Y medimos el ángulo en el cual se ingresa, este ángulo que vemos acá de indentación tiene que ser justamente lo que se mide, es entre 90 y 140, ¿sí? Es muy importante los centímetros que hay y el ángulo. Centímetros tienen que ser centímetros justamente de 1 centímetro, porque si es más el ingreso, es mayor la malformación, ¿sí? Bueno, así llegamos con todos los hallazgos a un síndrome, ¿bien? Que es el síndrome de Herrling-Wenger-Wunderlich. Este síndrome es una anomalía del conducto de Müller enmarcada en la tipo 3, en donde justamente tenemos útero de Delfo, bien, tenemos 2 cervix y tenemos las hemivaginas y tenemos el tabique, bien, en la vagina. Entidad que se conoce como hemivagina obstruida y a la vez se le asocian anomalías renales. En nuestro caso tuvimos agenesia renal, pero pueden haber riñones duplicados, riñones displásicos, ectopías cruzada fusionada, bandas rectovesicales o también riñones en herradura. En cuanto a hemivagina obstruida, que lo tuvimos en nuestra paciente también, es importante siempre tener secuencias en resonancia T2 o bien T1 con gadolinio, ¿bien? Para poder evaluar bien lo que es el tipo de tabique que tenemos. Porque hay distintas variantes, vamos a ver sobre todo estos 3 tipos de variantes. La 1A es un tabique completamente cerrado, en donde hay incomunicación tanto de la hemivagina, cervix y de la cavidad uterina completa. Esta es una de las más complejas porque no hay drenaje. Bien, al no haber drenaje es donde justamente los síntomas son precoces, y es el caso de nuestra paciente porque la paciente empieza con la menarca, no hay drenaje y se genera lo que es la hematometra, hematocolpo, hematosalpinx. Bien, una de las 3 o las 3, y a la vez, al haber colección de sangre, se infecta y tenemos piometra, como fue en este caso, o piocolpos. Bien, luego vamos a tener la tipo 1B, ¿sí? La 1B tenemos en donde hay una hipoplasia completa de lo que es hemivagina, cervix y cavidad uterina. La 2, en cambio, ya es la que tiene sí un drenaje, porque hay una malformación, útero doble con doble cavidad, hay doble cuello, pero las vaginas están comunicadas. Entonces hay un drenaje. Esta tiene clínica tardía, ¿bien? Y la tipo 3, la comunicación también está, hay un drenaje, pero a nivel de los cervix. Nuestra paciente se enmarca en este tipo, que es la tipo 1A, pero solamente se manifestó con hematocolpos y piocolpos. Características clínicas, como bien dijimos, síntomas después de la menarca, puede haber una masa palpable que lo presentó, dolor pelviano debido a la hemivagina obstruida, y la edad promedio es la edad de nuestra paciente de 14 a 16 años. Las complicaciones, síndrome más que nada de hidrocolpos, hematocolpos unilateral o piocolpos, hematometra, piometra, ¿sí? Endometriosis, abscesos pelvianos, hematosalpinx, adherencias, infertilidad o peritonitis. Decime, Tati, ¿continuamos? Perfecto, sí, sí, Judith. Sí, perfecto. Dentro de las características clínicas tenemos, bueno, síntomas posteriores a la menarca, como bien habíamos hablado, y vamos ahora a las características radiográficas. ¿Qué es lo importante? La duplicación del útero, el cuello uterino y la vagina, el hematocolpos unilateral o hematocolpos más que nada y metrocolpos, es decir, con cavidad uterina también, y anomalías renales congénitas, no olvidarse de pesquisarlas, y que son más frecuentes ipsilaterales a la obstrucción
uterina vaginal, es decir, en este caso era derecha, por lo cual también fue concordante con la agenesia renal derecha. Más probablemente, ¿bien? Y también puede ser haber riñones displásicos multiquísticos o más que nada una duplicación renal, también el riñón en herradura, ¿bien? Y podemos ver también quistes del conducto de Gardner o endometriosis pélvica. Cabe destacar que es muy frecuente que esta patología se asocie a endometriosis pélvica. Bien, dentro de lo que es el tratamiento, que fue lo que cerramos a la paciente, tuvimos dos abordajes. El primero fue el de urgencia, en donde hubo un drenaje del pío hematocolpos derecho con antibiótico terapia, bien, y se comprimió con un miculis vaginal y luego se continuó con el antibiótico. A todo esto, entre ese transcurso se fueron haciendo los métodos por imágenes y el seguimiento pediátrico y ginecológico. En cuanto al tratamiento diferido, fue a los 10 días con una colpoplastia con resección del tabique vaginal, que fue en este caso un tabique vaginal completo. Bien, y así es donde cerramos con el diagnóstico de este síndrome, que es poco frecuente, pero muy interesante por las repercusiones que tiene a corto y a largo plazo. Al corto plazo el abdomen agudo, a largo plazo la esterilidad, el nacimiento de partos prematuros y bueno, todas las complicaciones que pueden llegar a generar las anomalías del conducto de Müller. La bibliografía de nuestra paciente para poder abordar todo este caso que se fue evaluando fueron principalmente bueno, los libros de radiología pediátrica más relevantes, que fueron el libro de Kirks, el libro de Donnelly, bien, y también lo que es toda la página del Radiologic Pediatric. Tenemos distintos artículos presentados sobre estos casos y uno de los que más nos llamó la atención también es la actualización del 2020 de la Sociedad Americana de Perinatología y Fertilidad respecto a las malformaciones mullerianas. Ya que no es un tema muy abordado, bueno, nos pareció interesante compartirlo con la Sociedad de Radiología Pediátrica. Bueno, muy bien, Judith, muchísimas gracias. La verdad que es un caso interesantísimo. Aprendimos mucho hoy de todo lo que nos explicaste. Invito a todos los participantes a abrir sus micrófonos si quieren comentar algo, experiencias en sus hospitales, em, si han tenido algún caso similar. Acá te están diciendo muy bueno, te están felicitando. La verdad que la exposición ha sido muy clara, súper informativa, con mucha bibliografía. Creo que a todos nos queda muy claro que cuando hay una malformación tanto genital como urinaria, siempre hay que buscar la contraria, ¿no? Si encontramos una malformación de la vía genital, buscar si hay una urinaria asociada o al revés. Sí, así es, Tati, tal cual. Y bueno, la idea era hacer el ejercicio de los métodos por imágenes, también de que se llegue y se aborde al síndrome, pero bueno, viendo toda la cantidad de bibliografía que hay, por eso lo cerramos o comparándolas a todas, ¿no? A los siete tipos. Claro. Lo que vos dijiste también es muy interesante, de que en general es del mismo lado. El síndrome en las mujeres se le dice ovira y en los varones ospira, porque en los varones también está con quistes de las vesículas seminales. Así es. Sí, tal cual, también, y bueno, tener en cuenta esto, que por algo no había problemas respecto a los ovarios, que porque es el origen embriológico es diferente. Claro. Muy Y bien. bueno, llamó la atención también esto del seguimiento, no sé, bueno, sabía que iban a haber conexiones de gineco, de neo, de pediatría, por el tema del seguimiento de las malformaciones congénitas respecto al conducto de Müller. Siempre evaluamos nosotros prenatalmente y bueno, también después a nivel neonatal, ¿no? Bien. Y en cuanto a la infertilidad, ¿es más que nada por la endometriosis? O no sé Por la si endometriosis. alguien... Ah, sí, Sí, sí. ¿Alguien quiere perfecto. participar? Si alguien quiere comentar algo, es bienvenido. No sé si alguien ha tenido un caso similar, puede Nos- conectarse. Nosotros en el hospital de niños ya, en lo que yo voy de la residencia, debemos haber tenido 3, más o menos.
Hola y son Pablo, hoy 2 ¿cómo años. estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, O bueno, sea, Pablo también es es de algo Córdoba. interesante y importante saberlo porque se presenta más frecuentemente de lo que pensamos. Perfecto, siempre hay que tenerlo en mente. Gracias, Y Pablo. siempre ver los riñones, es importante. Sí, Si es una tal cual. malformación genital, ver los riñones. Bien. Gracias, Pablo. Compartir. Hay gente de todos lados. La verdad que estamos muy contentos con tu presentación, Judith. Gracias, que nos ha enseñado un montón. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por convocarnos, a los médicos de formación en diagnóstico por imágenes, por esta sociedad que, bueno, es muy buena para empezar el lineamiento desde la formación y poder compartir los casos de nuestras instituciones. Y como bien dije al principio, gracias a la participación interdisciplinaria de todo el área pediátrica y perinatal del Hospital Italiano Córdoba. Bárbaro. Bueno, un agradecimiento a todo el servicio y a todos los que se conectaron como siempre y nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos. Que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Nos Chao. vemos, gracias, chao.